¿Has oído hablar de un Dios que duerme y sueña el universo? ¿O de un Dios que no puede ser descrito, pues cualquier intento de explicación ya sería una limitación? ¿Y qué tal un Dios que es al mismo tiempo uno y múltiple, eterno y manifestado? Para muchos, Dios es el creador de todas las cosas, pero ¿qué significa realmente origen cuando hablamos de lo divino? Si observamos las grandes religiones del mundo, notaremos que la cuestión del origen de Dios se interpreta de maneras fascinantes. En el cristianismo, Él es el Alfa y el Omega, aquel que siempre existió y siempre existirá. En el judaísmo, su nombre sagrado ya lleva implícita la idea de la existencia eterna. En el Islam, Dios no fue engendrado ni engendró. Y en el hinduismo, Él puede ser un principio impersonal que se manifiesta de infinitas formas. Pero, ¿cuál de estas visiones está más cerca de la verdad? ¿O será que todas ellas comparten un secreto oculto sobre la propia naturaleza de lo divino? El tiempo y el espacio son limitaciones humanas. ¿Y si Dios está más allá de eso? ¿Y si, en lugar de preguntar ¿de dónde vino Dios?, estuviéramos haciendo la pregunta equivocada? En este video, exploraremos las respuestas que las mayores religiones de la humanidad han dado a esta cuestión y descubriremos los patrones ocultos que unen todas estas creencias. ¿Estás listo para expandir tu visión sobre el origen de Dios? Desde los albores de la humanidad hemos buscado respuestas a la gran pregunta: ¿de dónde vino todo lo que existe? Miramos al cielo, a las estrellas, a la inmensidad del cosmos, y tratamos de encontrar una explicación. Pero algo siempre ha parecido un misterio absoluto. Si todo tiene un origen, ¿quién creó a Dios? Si Él siempre ha existido, ¿qué significa realmente eso? En el cristianismo, Dios no tiene un comienzo. La Biblia describe que antes de que todo existiera, Dios ya era. En el Evangelio de Juan encontramos la frase: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero, ¿qué significa esto? La visión cristiana sugiere que Dios no solo es un ser eterno, sino que su existencia trasciende la propia noción de tiempo. El concepto de la Trinidad añade un nivel aún más profundo a esta idea. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo coexistiendo desde siempre, sin un inicio, sin una creación. Es un concepto que desafía la lógica lineal del tiempo humano. Para el ser humano, todo tiene un comienzo y un fin. Desde nuestro nacimiento hasta los ciclos de la naturaleza, todo lo que conocemos está insertado dentro de una línea del tiempo, donde el pasado, el presente y el futuro se despliegan de forma ordenada. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, nos referimos a un ser que existe fuera de esas limitaciones. Él no fue creado ni surgió en un momento determinado, porque Él mismo es el origen de todas las cosas. Esta idea se refuerza en el libro del Apocalipsis, donde Dios es descrito como el Alfa y Omega, el principio y el fin, no porque tenga un inicio o un término, sino porque es la causa primera y el destino final de todo lo que existe. El concepto de la eternidad divina no es algo simple de comprender para la mente humana. Estamos acostumbrados a pensar en términos de causa y efecto. Algo necesita ser creado para existir. Pero con Dios, la lógica humana se disuelve ante la infinitud de lo divino. Muchos teólogos y filósofos han intentado explicar esta idea a lo largo de los siglos, comparando a Dios con el fundamento de la realidad, con la luz que ilumina todas las cosas sin estar limitada por el tiempo. San Agustín, uno de los más grandes pensadores cristianos, afirmaba que Dios creó el tiempo junto con el universo, y por lo tanto Él mismo existe fuera de él. Para Dios no hay
antes ni después, todo está ante Él como un eterno presente. Además, la noción de la Trinidad amplía aún más este misterio. Dios no es solo un ser eterno, sino una comunión eterna de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta realidad significa que, desde siempre, Dios ya vivía en una relación de amor absoluto y perfecto dentro de sí mismo. El Hijo, que es el Verbo, ya existía antes de la creación del mundo, al igual que el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Cuando Juan escribe que en el principio era el Verbo, nos está revelando que Jesucristo no solo vino al mundo en un momento específico de la historia, sino que ya estaba con Dios desde toda la eternidad. Esto significa que cuando miramos a Cristo, no vemos solo a un hombre, sino al propio Dios, que siempre ha existido y siempre existirá. Esta comprensión de Dios, como eterno y atemporal, tiene profundas implicaciones en la fe cristiana. Si Dios no tiene principio ni fin, entonces su presencia en nuestras vidas también es constante e inquebrantable. Él no es un ser distante que surgió en algún momento y puede desaparecer. Él siempre ha estado y siempre estará presente. Esto nos da seguridad, pues significa que nuestra existencia está sostenida por un Dios que es inmutable, cuyo amor y misericordia no están limitados por el tiempo. Para aquellos que depositan su confianza en Él, esta verdad trae consuelo. Nada escapa a su mirada, ningún dolor pasa desapercibido, y ninguna oración deja de ser escuchada, porque Él siempre está presente, ayer, hoy y por toda la eternidad. En el judaísmo, Dios se revela de una manera diferente, pero con un principio similar. Cuando Moisés pregunta su nombre, la respuesta que recibe es «Yo soy el que soy». IHHVH, el tetragrama sagrado, es un nombre que no puede ser completamente pronunciado o comprendido, pues en sí mismo lleva la idea de un ser que existe por sí mismo, sin origen, sin comienzo. Para el judaísmo, Dios no puede ser representado ni definido, pues cualquier descripción limitaría su verdadera naturaleza. Pero este enfoque plantea una pregunta intrigante. Si no podemos describir a Dios, ¿cómo podemos entender su existencia? La respuesta a esta cuestión está en la propia forma en que Dios se manifiesta a lo largo de la historia. En el judaísmo, Él se revela no a través de imágenes o representaciones físicas, sino por medio de sus acciones y sus palabras. Dios habla a Moisés en la zarza ardiente, guía al pueblo de Israel por el desierto, entrega los mandamientos en el monte Sinaí, y se hace presente en los acontecimientos de la vida de su pueblo. Su existencia no necesita ser explicada con conceptos humanos, pues Él se manifiesta en la historia y en la experiencia directa de aquellos que creen en Él. El nombre YHWH, al ser pronunciado de forma incompleta, simboliza esta realidad. Dios no puede ser reducido a una definición, pero puede ser reconocido por sus obras. Esa visión también refuerza la idea de que Dios no solo existe, sino que es la propia existencia. Él no depende de nada para ser, pues es la fuente de todo. En el pensamiento judío, esto significa que todo lo que hay en el mundo solo existe porque Dios lo sostiene. Él es el creador, pero también el sustentador de la creación. Sin Él, nada podría seguir existiendo. Este entendimiento llevó a muchos rabinos y estudiosos a reflexionar sobre la relación entre Dios y el universo, llegando a la conclusión de que Él está más allá de la comprensión humana, pero al mismo tiempo se hace cercano a través de la revelación y la alianza que estableció con su pueblo.
Además, la imposibilidad de representar a Dios visualmente tiene un significado profundo. En el judaísmo, cualquier intento de crear una imagen de Él sería una forma de limitarlo, de reducirlo a algo que nuestra mente pueda comprender. Pero Dios no encaja en categorías humanas, y cualquier definición que intentemos dar siempre será insuficiente. Esta idea también se refleja en el profundo respeto por el nombre divino, que no debe pronunciarse de manera trivial. Esto demuestra no solo reverencia, sino el reconocimiento de que Dios está más allá de las palabras, más allá de las explicaciones, y que su misterio debe ser aceptado con humildad y devoción. De esta manera, incluso sin una definición concreta o una representación visible, la fe judía nos enseña que Dios puede ser conocido a través de la experiencia, la historia y la relación que Él establece con la humanidad. Su presencia se percibe en la vida de aquellos que siguen sus mandamientos y buscan su voluntad. No necesita ser visto para ser real, ni explicado para ser verdadero. El misterio del Yo Soy sigue resonando a lo largo de los siglos, recordándonos que Dios no encaja en nuestros límites humanos, pero se revela a aquellos que lo buscan con sinceridad y fe. El Islam refuerza esta idea con un principio directo e innegociable: Dios es único, eterno y absoluto. El Corán describe claramente: Él no engendró ni fue engendrado, y nada se le asemeja. Esta afirmación anula cualquier intento de atribuir un origen a Dios. Para los musulmanes, Dios simplemente es, sin necesidad de explicación. El concepto de Tauhid, la unidad absoluta de Dios, es el centro de la fe islámica, y cualquier intento de limitar o dividir a Dios es visto como un error fundamental. Pero esto plantea una nueva cuestión. Si Dios no tiene origen y es absoluto, ¿cómo interactúa con el mundo? La respuesta islámica a esta cuestión está en la propia naturaleza de Dios, según lo descrito en los 99 nombres divinos presentes en el Corán y en las enseñanzas islámicas. Dios es el misericordioso, Ar-Rahman, el compasivo, Ar-Rahim, el omnisciente, Al-Alim, el todopoderoso, Al-Aziz, y muchos otros atributos que revelan su relación con la creación. No necesita un principio ni una explicación para existir, pero se manifiesta a través de su voluntad y de sus cualidades, que pueden percibirse en el universo, en la vida de las personas y en las señales dejadas en la creación. La creencia islámica enseña que todo en el mundo refleja aspectos de la grandeza de Dios, desde la complejidad de las estrellas hasta los más pequeños detalles de la existencia. Esta interacción entre Dios y el mundo no significa que Él se convierta en parte de la creación, sino que la sustenta y la gobierna por medio de su voluntad. En el Islam, Dios no está distante ni es indiferente, pero tampoco asume una forma física, ni se limita a un espacio o tiempo específico. Se comunica con la humanidad a través de los profetas y las escrituras sagradas, revelando su voluntad y guiando a los creyentes por el camino correcto. La revelación del Corán al profeta Mahoma es vista como la más clara manifestación de la palabra divina, un recordatorio constante de que Dios está presente y atento a las necesidades de sus siervos. Además, el concepto de Tauhid también enseña que nada puede compararse con Dios, reforzando la idea de que Él está más allá de la comprensión humana. Cualquier intento de atribuir características humanas a Dios, como emociones inestables o limitaciones físicas, es rechazado en el Islam. Él no cambia, no se cansa, no envejece y no depende de nada.
Esta visión fortalece la creencia de que la relación del ser humano con Dios debe basarse en la sumisión total a su voluntad. La oración, el ayuno, la caridad y la peregrinación a la Meca son formas en las que los musulmanes expresan esta sumisión, reconociendo la grandeza divina y reafirmando que Dios no solo creó el universo, sino que sigue siendo su único y verdadero Señor. De esta manera, aunque Dios es descrito como absoluto y sin origen, sigue interactuando con el mundo de manera activa y presente. Su sabiduría gobierna todas las cosas, su conocimiento abarca todo lo que existe y su misericordia envuelve a aquellos que lo buscan con sinceridad. Para los musulmanes, entender a Dios no significa intentar explicarlo de manera racional, sino reconocerlo en su infinita grandeza y confiar plenamente en su justicia y bondad. En el hinduismo encontramos un enfoque completamente diferente y, al mismo tiempo, increíblemente profundo. Aquí Dios puede verse de muchas formas. El Brahman, la realidad suprema, no tiene principio ni fin. No es una entidad personal, sino la esencia de todo lo que existe, la base de la realidad absoluta. Sin embargo, esta fuerza divina se manifiesta de diferentes maneras, a través de formas que los devotos pueden comprender y con las que pueden conectarse. Así surgen las figuras de Vishnu, Shiva y Brahma, que representan diferentes aspectos de la creación, preservación y destrucción del universo. En el hinduismo, el origen de todas las cosas no es un evento único y definitivo, sino un ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento, regido por el tiempo cósmico infinito. En algunas tradiciones hindúes, el universo se describe como un sueño de Dios. Esta visión sugiere que la realidad tal como la conocemos no es algo fijo, sino una proyección de la conciencia divina. Vishnu, por ejemplo, es frecuentemente representado acostado sobre la serpiente cósmica, en un estado de sueño profundo, del cual todo el universo emana. Este concepto desafía completamente la idea lineal del tiempo y el origen. En lugar de un comienzo absoluto, el hinduismo propone que el universo pasa por ciclos de manifestación y disolución, alternando entre creación y destrucción de manera infinita. Cada ciclo dura miles de millones de años y al final de cada uno, todo regresa al Brahman solo para renacer nuevamente. Esta perspectiva también influye en la visión sobre la propia vida humana. En el hinduismo, la existencia no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. Cada ser está atrapado en el samsara, el ciclo de reencarnaciones, en el que el alma, Atman, pasa por diferentes vidas, acumulando experiencias y aprendizajes. La liberación de este ciclo, conocida como moksha, ocurre cuando el alma percibe su verdadera identidad como parte del Brahman y se libera de las ilusiones del mundo material. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. Si Dios no solo siempre ha existido, sino que está constantemente creando y recreando la realidad, ¿será que también estamos en un ciclo de existencia que va más allá de lo que podemos comprender? La relación entre lo divino y el mundo en el hinduismo es tanto personal como impersonal. Algunas tradiciones enfatizan la adoración a dioses específicos como Krishna, Rama o Durga, quienes actúan como guías espirituales y manifiestan diferentes cualidades de lo divino. Otras corrientes, como el Advaita Vedanta, enseñan que todas las distinciones son ilusorias y que, al final, todo es Brahman. Este concepto cambia radicalmente nuestra percepción sobre el origen de Dios. No solo siempre ha existido,
sino que también está presente en todo lo que existe, dentro y fuera de nosotros, en la creación y la destrucción, en lo visible y en lo invisible. De esta manera, la búsqueda espiritual en el hinduismo no es solo un intento de entender el origen de Dios, sino de reconocer esa presencia divina en toda la existencia. Lo más fascinante es que, a pesar de las diferencias, todas estas visiones comparten un punto en común. Dios está más allá del tiempo y la materia, ya sea en la visión cristiana de la eternidad, en la idea judía de un ser sin descripción, en el énfasis islámico sobre la unidad absoluta o en el concepto hindú de ciclos cósmicos. Todas estas tradiciones nos dicen que Dios simplemente es. No necesita un comienzo porque el propio concepto de inicio y fin es algo humano, algo ligado a nuestra experiencia dentro del tiempo. Nuestra percepción del origen está arraigada en la forma en que vivimos. Nacemos, crecemos y morimos. Todo lo que conocemos parece tener un punto de partida y un desenlace. Pero, ¿y si el tiempo fuera solo una construcción de nuestra conciencia y no una regla universal? Esta idea nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si Dios está más allá del tiempo, ¿cómo podemos comprenderlo? Nuestros pensamientos y lenguajes están moldeados por límites temporales y espaciales, y tratar de definir algo que trasciende esas nociones puede ser como intentar explicar los colores a alguien que solo conoce sombras. Esto puede ser frustrante, pero también liberador. Si Dios no tiene comienzo y no está sujeto a las leyes de la materia, significa que tampoco está limitado por las restricciones de nuestra realidad. Su existencia no depende de nuestra comprensión ni de ninguna condición específica. Es por eso que tantas tradiciones hablan de Dios como un misterio que solo puede ser parcialmente comprendido por la mente humana. Pero entonces, si Dios está más allá del tiempo, ¿cómo interactúa con nosotros que estamos atrapados en Él? Muchas religiones creen que Dios se manifiesta en el mundo de formas comprensibles para los seres humanos. En el cristianismo entra en la historia en la figura de Cristo. En el judaísmo se revela a través de los profetas. En el Islam transmite su voluntad a través del Corán. En el hinduismo se manifiesta en avatares y en la propia estructura del cosmos. En todas estas visiones hay un intento de equilibrar dos aspectos: la trascendencia de Dios, que está más allá de todo lo que podemos concebir, y su inmanencia, que se hace presente en el mundo y en la experiencia humana. Al fin y al cabo, aunque Dios no tenga principio ni fin, la búsqueda de Él es un viaje que ha marcado la historia de la humanidad. Pero esto nos lleva a una última e intrigante cuestión. ¿Y si la pregunta que estamos haciendo es incorrecta? Si Dios no tiene un comienzo, tal vez no deberíamos preguntar de dónde vino, sino qué significa existir fuera del tiempo y el espacio. Si todas las religiones tocan este concepto, podremos entender algo más grande sobre nuestra propia existencia. Al final, tal vez Dios sea un misterio que nunca podremos resolver completamente. O quizás la respuesta ya esté frente a nosotros, pero seamos incapaces de verla. ¿Tú qué piensas? Comparte tus ideas en los comentarios y no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.